del oro es que fusiona a baja temperatura. Amalgama. Directamente sin temperatura, a temperatura ambiente, digamos. Sí, sí, pero estamos hablando de condiciones naturales normales, ¿no es cierto? En el caso de la plata de hierro, obviamente hay que fundir la plata, pero en el caso de temperatura ambiente, el agua, vos lo pones arriba de una vela y quedan las gotitas flotando. Nunca vas a poder mojar algo de cera, agarren un pedazo de cera, métalo en agua y lo van a sacar seco. ¿Por qué? Porque el agua no moja la cera. Con el mercurio pasa que cuando vos lo pones arriba de un vidrio, la bolita flota, gira, podés jugar con ella, la empujás con el palito, va, viene, qué sé yo, y no hay ningún inconveniente. En cambio, tirá eso arriba del oro y ahí vamos a tener otra combinación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, esto era así, esto es interesante. Y acá escribí... A ver un segundo, porque... Esta es una... Emilio, ¿me escuchás? Sí, por favor. Sí, ¿no podrías adelantar unos centímetros la pizarra? Sí. ¿Sí? A ver. Acá cómo las ven. Mejor. Y ahí un poco mejor, sí. Ok, la dejamos acá entonces. Bueno, les voy a leer, son dos frases nada más. Hola a todos, ahí pude conectar, perdón Emilio. ¿Quién es? Pablo Falabella. Linda hora, ¿eh? No, pero recién llego, hace ratito. Bueno, estábamos hablando, igual lo vas a poder después ver en la grabación porque lo estamos grabando. Bueno, este pequeño extracto que les estoy comentando y esto que está acá es una frase que la saqué precisamente del Instituto de Tecnología Italiana, que sería una especie del INTI argentino, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que dice: cuanto más alta sea la cúpula de la soldadura con respecto a su dispersión, peor es esa soldadura. Es decir, este caso, cuanto más alta es la cúpula con respecto a su dispersión, que en este caso no tiene nada, peor es la soldadura. Por el contrario, la mejor soldadura es aquella que tiene una cúpula amesetada y que se desplaza en un suave declive hasta llegar a grado cero, como les dije acá. Muy bien, entonces, ahora estoy buscando otra frase muy linda que había, que ahora por supuesto no la encuentro, pero ya la voy a encontrar después. A ver, porque había otra hoja más por acá. Un segundo, por favor. Tensión superficial. Bueno, creo que Luis Petaña me había mandado el comentario de cómo fabricar soldadura. Bueno, entonces vamos a hablar de las dos formas de soldadura. Aquella que es fácil, que podemos hacer en nuestros talleres artesanales, y aquella que es más compleja, donde hace falta ya un horno, un crisol de grafite, qué sé yo. ¿Puedo borrar esto? Bueno. Sí, Emilio. Sí. El Nápoles está operando desde la clandestinidad, ¿eh? Se le ve el brillo en los lentes nomás. No se quiere dar a conocer por los fans, ¿viste? Por los fanáticos. Sí, tiene miedo que esto se divulgue después y lo reconozca. Claro. Bueno, ahora sí, ya tenemos el pizarrón de vuelta disponible. Bueno, entonces, después vamos a volver al tema de las soldaduras, por si tienen dudas y qué sé yo. Ahora vamos a hablar de la preparación de una soldadura básica, muy simple, pero que es muy eficiente, que toda la vida se usó, especialmente en los talleres artesanales, no en las fábricas o en los talleres profesionales, porque ya
como voy a explicar después, se utilizaba de otra manera. Básicamente vamos a necesitar plata y bronce. Entonces, vamos a usar una mezcla, por ejemplo, del 50%, supongamos 100 gramos, queremos hacer 100 gramos de soldadura, bueno, vamos a hacer 50 gramos de granalla y 50 gramos de bronce. Ahora bien, ahora tenemos que empezar a hablar a qué llamamos cuando decimos granalla, a qué llamamos cuando decimos bronce. Si yo no tengo granalla, porque de repente no puedo ir a comprarla, o tengo un montón de recortes que lo quiero aprovechar para utilizar para soldadura, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar más cantidad de recortes de plata hasta llegar a un 60%. Ya no un 50% como si fuera granalla, sino más o menos un 60%. ¿Por qué? Porque si yo estoy agregando recortes de plata 925 o plata 900, esos recortes ya tienen una cantidad de cobre dentro de su aleación, ¿no es cierto? Ya no es plata pura. Entonces, tenemos que calcular esa pérdida de ley, ¿no es cierto? Esa pérdida de ley de plata 1000 por agregar más cantidad. Entonces podemos agregar 60% de plata y 40% de bronce. Con respecto al bronce tenemos que aclarar cuál es la diferencia entre el bronce y el latón. El bronce es aquella aleación que se usó desde la época de los egipcios, de los griegos, hasta mitad de los años 40, 30, que es un 88% de cobre y un 12% de estaño. A partir de los años 30, 40, en la industria se empezó a desarrollar el concepto del latón, ¿no es cierto? Que a todos nos venden. Cuando vamos a comprar bronce, en realidad lo que nos están vendiendo es latón. El bronce hoy día casi no se consigue a nivel comercial, así normal. Se usa solamente para industrias, para cosas muy específicas. ¿Y el latón qué es? No es otra cosa que cobre con zinc. Han intercambiado el estaño, que es muy caro, por el zinc, que es muy barato. Y han bajado la proporción del cobre hasta un 60%. Entonces, un latón común de lo que se compra en las casas de metales, tiene un 60% de cobre y un 40% de zinc. Eso es el latón, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de una soldadura, lo que nos va a convenir va a ser ¿qué cosa? Meter un 60% de recorte de plata si no tenemos granalla, si tenemos granalla un 50%, si no tenemos 60%. Y el otro 40% sería muy bueno que consigan de repente para hacer la fundición alguna canilla vieja, algún picaporte viejo, esas de las puertas del año 20, 30, que todavía estaban hechas en bronce. Y la prestación es mucho mejor. ¿Por qué? Porque precisamente el estaño que contiene la aleación de ese bronce permite un punto de fusión hasta un poco más bajo todavía que si fuese el zinc. Entonces, el trabajo es simple. Agarran el crisol, si es de respaldo mejor, le ponen la chapa de plata 925, plata 900, le ponen los pedazos de canilla, de picaporte, y si no, nada, compran un pedazo de latón y lo tiran adentro, lo mismo, y ponen con el soplete con oxígeno, empiezan a fundir todo. A medida que se va generando el caldo, le van espolvoreando con una cucharita un poquito de polvo de bórax, ¿no es cierto? El bórax va a ejercer ¿de qué? De decapante y de desoxidante, permitiendo aglutinar las partículas de cobre y de zinc mucho más fácilmente. Cuando ya tengan el caldo ya listo, lo van a mover así en forma circular un poquito, para que por centrífuga el poquito de escoria, el poquito de suciedad que pueda haber en los materiales originales, aunque no tendría que haber, pero si hubiese, se va a ir depositando en las márgenes, en los bordes del crisol. Si es necesario, y si quieren ayudarse mecánicamente, consiguen una varilla de cantal, que se vende en las casas especialistas de soldaduras, todo eso. El cantal es un material que, sumergiéndolo en el caldo del metal, no se quema, no se degrada, no se oxida, no cambia de valencias y por lo tanto es inalterable y sobre todo no modifica químicamente la soldadura. Una vez que ustedes echen ese caldo ya corrido de toda la basura, en la lingotera van a poder elegir dos tipos de lingotera, o bien chapera para chapa o alambrera, ¿no es cierto? Si es para chapa, bueno, la van a laminar con una laminadora de chapa para hacer una lámina finita que la van a cortar en pedacitos denominados payones, ¿no es cierto?
Y cuando es alambre, van a hacer lo que se llama el cigarro, es decir, la barrita de soldadura, y ahí sí, lo que tiene que tener cuidado, sobre todo en la alambrera, es que el grosor sea más o menos importante, si es necesario, si es muy larga la lingotera para alambre, bueno, le ponen un poquito de amianto como para que se detenga antes la colada y les quede un cigarro, que así se llama en el oficio, un cigarro más gordito. Y lo más importante de todo, que más o menos el grosor sea homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que tenga más o menos el mismo grosor a lo largo de todo su recorrido. ¿Por qué? Porque la aleación, tanto la aleación plata-bronce como plata-latón, es una aleación muy rígida. Y entonces, donde haya estrangulamientos o grandes diferencias de volúmenes, cuando la empecemos a trafilar, puede rajarse. Entonces, mientras más homogéneo sea el diámetro del cigarro, mejor. Y sobre todas las cosas hay que ir afinándolo muy de a poco y recociendo continuamente porque tiene esa característica que ya dijimos antes de que es muy frágil. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, Emilio, una pregunta. En caso de no tener el bronce de las canillas viejas, ¿y se podría usar directamente el latón por facilidad? Sí, es lo que le dije recién. Si no consigue una canilla vieja, no dejen a vuestra madre sin canilla, ¿no? Vayan a comprar un pedazo de latón y buena noche lo mismo. Lo que pasa es que el bronce, que es la aleación con estaño, es mejor, es más fluido, corre mejor, ¿no es cierto? Pero a falta de bronce, bueno el latón. Listo. ¿La proporción cuál sería entonces? Si es recorte de 925, 60% de recorte de plata y 40% de latón o bronce. Correcto. ¿Y eso estaríamos haciendo la aleación de la que usamos al 60% que le decimos nosotros? Exactamente. Ese porcentaje está precisamente indicando la cantidad de plata que tiene esa aleación. Por eso nosotros en la escuela que usamos 60, 73, y bueno, ya tendría que empezar a pensar en usar la 80, pero esa ya es más difícil. En el caso de que ustedes quieran con ese mismo producto hacer una más dura, tienen que agregar un poco más de plata. Ir al 65, al 66. Llegar a la 73% ya es más complejo porque el punto de fusión es bastante alto y no estoy muy seguro. Ustedes saben bien que yo nunca usé soldadura porque nunca fabriqué porque yo siempre mandé a comprar con mi fundición, ¿no es cierto? Pero conozco de haber visto 100 veces cómo se funde, ¿no? Pero básicamente con este sistema se puede fabricar la del 60% hasta el 73% anda bien, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a hablar también otra cosa. Si es para hacer platería criolla, que son piezas pequeñas como facones, rastras, mates, qué sé yo, con una 60% anda muy bien. Es más, pueden usar con menos, 50%. Yo sé que los criollos usan 50, 45. ¿Por qué? Porque los volúmenes, la superficie de esos objetos son pequeños. Entonces, no se genera tanta disipación del calor como en un objeto grande y por ende la soldadura corre bien. En cambio, en objetos grandes, como los que hacemos en la escuela, muchas veces la temperatura que desarrolla el objeto es tan grande que si acercamos la soldadura 60, estalla, se deshace, desaparece directamente. ¿Por qué? Porque es tanta la temperatura que el metal se desintegra al llegar, la aleación se desintegra. Ese es un poco el concepto. ¿Alguna otra pregunta de esto? Emilio, el cigarrillo ese que vos generás, el cigarro que generás de la soldadura, vos estás diciendo que sea grueso, o sea, el grosor que usamos habitualmente, un poquito más. No. Grueso de como 15 milímetros, porque eso es el que vamos a después a trafilar para hacerlo finito y después hacer finalmente el alambre. Está bien. El lingote, yo estoy hablando del lingote. El lingote es o una chapa gorda o un macizo, un tubo, una barra de 15 milímetros, 20 milímetros. Entonces, está bien. Mientras más gordo sea el tubo, más homogénea va a salir la soldadura y sobre todo que esté parejito el diámetro en todo su recorrido. Y después hacemos el alambre con ese... Y después se va trafilando o se va laminando con rulo alambrero hasta la medida que uno quiere. 1,5 milímetros, 1,5 milímetros 20, 1 milímetro, 0,8, eso es lo de menos. Solo que siempre hay que tener el concepto de calentar continuamente el metal. ¿Por qué? Porque es una aleación rígida.